Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos para llevar a cabo el estudio número 4 de nuestra escuela dominical y el tema es el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Vamos a estar viendo cosas maravillosas de lo que es la palabra y lo que el sacrificio de Isaac nos lleva a mirar a lo que estaba preparado para lo que iba a ser nuestro amado Salvador. Y nuestro pensamiento central, mis amados hermanos, es: cada ser humano nace destituido de la gloria de Dios y la única manera de salvarse es aceptar la sustitución expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Y nuestro texto áureo: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Y los objetivos que vamos a estar mirando esta hora son: el número 1, conocer la manera de cómo Dios proveyó un sustituto para Isaac en el altar. Número 2, interiorizar la necesidad de un carácter acorde a la provisión de nuestra salvación. Y el número 3, debatir la conducta del creyente como fruto de la gracia recibida de Cristo. Y vamos a comenzar, mis amados hermanos, y es algo maravilloso el poder mirar que tenemos que entender algo claro, hermano, y es algo que yo miro ahorita mucho en este tiempo, de la gente que se siente como digno, merecedor de lo que es en Cristo. Y yo creo que debemos, hermanos, nunca debemos creernos dignos de la salvación recibida, porque Cristo pagó un alto precio. Al contrario, debemos de apreciar que la gracia divina nos dio a Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Los hombres de Dios han sido sometidos a grandes retos, y lo podemos ver a través de la Biblia, hermano, retos grandísimos en los cuales la fe ha sido probada, y uno de los propósitos divinos con ello, que Dios quiere, mi hermano, encontrar, es hallar una respuesta de obediencia por parte de los cielos. Cuando atravesemos circunstancias difíciles, debemos mantener viva nuestra esperanza acorde a lo que Dios nos ha prometido. Nunca se nos olvide eso, mis hermanos. Las promesas del Señor son conformes a su carácter. Tal como Él es fiel, mi hermano, y verdadero, así también son ellas. Lo que Él ha prometido, mi amado hermano, está seguro que Él lo va a hacer, porque Él es fiel y verdadero. Así son cada una de las promesas que Dios nos ha a nosotros dado, hermano, para nosotros personales propias. Abraham, por ejemplo, hermano, había recibido grandes promesas acerca de Isaac. Y por tanto, cuando Dios le pidió que lo ofreciera en el altar, él recordó lo que Dios le había dicho sobre su hijo y confesó su fe en ello. Esto es lo maravilloso, lo grande, hermano. Él recordó, y esto es lo maravilloso, hermano, que cuando está en la situación difícil, ahí es donde nosotros debemos recordar, hermanos, y la manera de confesar es obedeciendo a Dios a lo que nos mande hacer. Así que él iría con Isaac a adorar, y que ambos regresarían a ellos. Y vamos a leer ahorita cada versículo, hermano, pero vamos a ir avanzando. Dice: ahora por las escrituras nosotros sabemos, mis hermanos, el final de esta historia, y comprobamos que el propósito del Señor era doble. Por un lado, revelar al mundo el corazón de un verdadero hombre de fe, nuestro ejemplo. Abraham es ejemplo para nosotros. Y segundo, era darnos un reflejo tipológico sobre Jesús, nuestro sustituto. Tal como el patriarca le aseguró a Isaac, Dios proveyó el cordero sustituto en lugar del muchacho, y el anciano lo sacrificó, mis amados hermanos, en el altar, así como la Biblia nos lo dice. Cuando hemos ido a través de la Biblia, cuando leemos, hermanos, hemos aprendido que la justicia divina demanda la muerte del pecador. Es lo que la Biblia nos enseña. Era necesario que el pecador, hermano, muriera por causa de su pecado. Porque Dios, mi hermano, no consiente el pecado, y eso hay que entenderlo como hijos de Dios, porque muchos hermanos empezaron muy bien y han servido al Señor, pero hay un momento donde, como ahora oran, como ahora leen, como ahora no hacen nada malo, supuestamente ellos. Entonces a veces se siente, hermano, que se merece la gracia de Dios. No, mi hermano, Él no consiente el pecado, y eso hay que entenderlo.
pues Él es absolutamente santo, y eso es lo que la Biblia nos dice. No nos hemos inventado nada. Si has estudiado la Biblia, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Desde el principio en el Edén, hermano, cuando Adán pecó, un sacrificio de sangre, y con las pieles provenientes de aquel sacrificio, Dios cubrió la primer pareja humana para hacer expiación, que es donde lo que nos habla en Génesis capítulo 3, versículo 21. Sabemos que todo ello, hermano, apuntaba a Cristo, quien vino a ser el sustituto de la humanidad ante el tribunal de Dios. Y es algo que tenemos nosotros que entender, hermano. Todo estaba, mi hermano, para lo que venía adelante, lo que Dios ya había propuesto hacer por amor a nosotros. Entonces nos damos nosotros cuenta que el Cordero, Él es el Cordero, estamos hablando de Cristo, destinado para ello en la eternidad, pero fue en la cruz donde ocupó el lugar del pecador, pagando por el pecado, y recibió sobre sí la carga de nuestro pecado. El amor de Dios al entregar su Hijo, hermano, para morir en nuestro lugar, es absolutamente incomprensible para la mente natural, y no hay lenguaje humano que lo pueda describir suficientemente. ¿Por qué razón? Fue demasiado grande, mi hermano, demasiado grande, suficiente. No necesitamos en el área de hacer nada, porque Él ya lo cubrió todo. Ahora, cuando Él está en nosotros, nosotros vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a mirar el primer punto que nos trae el expositor. Dice: el ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios a Abraham. Génesis 22, del 1 al 4. Entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, el primer inciso dice: Dios probó a Abraham al pedirle que le ofreciera a Isaac en el altar. Y vamos a leer los versículos 1 y 2, que dice Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Aquí está empezando, hermano, algo maravilloso. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No se le olvide que probó Dios a Abraham. Y vamos a seguir el versículo 2. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo el pedido, mis hermanos, que Dios hace. Pero nosotros, al estudiar las escrituras, hermanos, lo que la Biblia nos dice, notamos que a Dios le gusta probar a sus hijos justos, hermanos, los que viven para Él. Y lo podemos ver según Primera de Pedro 1:7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba, la fe que tenemos hacia Dios, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando entramos en prueba, cuando entramos en lucha, quiere decir, hermano, que el Señor nos está purificando. Y cuando Él nos empieza a purificar, entonces, ¿qué es lo que se va a mirar? Aquel Salvador que nos dio vida, hermano, aquel Salvador que nos ha hecho maravillosamente cambios en nuestra vida. Por tanto, hermano, esto fue parte del trato divino que Dios tuvo con Abraham. Entonces, en el versículo 1 que leímos, lo que nos revela, hermano, que la petición del ofrecimiento de Isaac fue una prueba divina a Abraham. Las pruebas son exámenes de Dios a sus siervos para dejar ver el fruto de la fe de ellos. Para dejar ver, nada más, hermano, para que se sepa realmente qué hay dentro de nosotros. Cuando, mi hermano, realmente, cuando la fe es probada, es para ser hallada en alabanza, en gloria, en honra, para que se vea lo glorioso, lo maravilloso que ha hecho Dios en nuestra vida. Y es evidente, hermano, por el pasaje que vamos a tratar de Génesis 22, que las pruebas son individuales, por tanto, distintas para cada creyente. Yo no creo, mi hermano, que muchos de nosotros que lo digan: no, yo haría lo mismo que Abraham, otros días no, yo haría lo mismo que Job. Yo digo que no sé, porque la mera verdad que Dios sabe, hermano, la resistencia que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, hay que dejar a Dios que nos pruebe. Y ni usted ni yo estamos para probar a la gente, porque he oído delante de las congregaciones ciertos líderes que dicen: no, nada más lo estaba haciendo esto para probarlo. Usted no es ni Dios ni el diablo, así es de que apártese de ahí, que no es su lugar. Entonces,
La fidelidad de Dios regula la dimensión de la aflicción que Él permite a sus hijos. La fidelidad de Dios. Dios, hermano, lo que quiere hacer en tu vida. Tal como Abraham, hermano, le responde, heme aquí, cuando Dios lo llamó. Los creyentes debemos de desarrollar una actitud de confianza en el Señor. En medio de las pruebas, será reconfortante recordar que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No se nos olvide eso, hermano. Él siempre, aunque venga algo muy malo para usted, mi hermano, usted va a lograr comprender que a los que amamos a Dios, como dice su hermosa palabra, todas las cosas nos ayudan para bien, hermano. Y dice que más a Dios damos gracias, lo que dice 2 Corintios 2:14, dice que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cristo es quien nos gobierna. Cristo es el que nos manifiesta, hermano, como olor grato delante de la presencia de Dios. Y esto es lo maravilloso. Entonces, lo que aprendemos, mi hermano, ahora es el 1, ahora en el versículo 2, que lo que nos revela, mi hermano, es la intensidad de la prueba de Abraham. La intensidad. Lo primero, la intensidad de la prueba de Abraham, hermano. Ahora, dice la intensidad de la prueba de Abraham. Vamos a ver, la demanda divina era que ofrendara uno de sus tesoros más valiosos, el único que tenía, mis amados hermanos. Era lo único que él tenía. Dios no disimuló la magnitud de su petición, hermano. Lo que le pedía se trataba de su único hijo, Isaac, a quien Abraham amaba. Nadie más que al que él amaba, hermano. Mire, es maravilloso ver lo que hace Dios. Él sabe lo que amamos, pero a Él no le gusta que amemos más lo que nos ha dado como bendición que al Dios que nos ha bendecido. Así es de que acuérdese, Dios es celoso, mi hermano, y siempre va a estar viendo que usted y yo nos mantengamos en nivel. Dice en Eclesiastés, hermano, que dice, tanto Dios hizo lo bueno como lo malo, dice, a fin de que nada hallemos fuera de Dios, y esta es parte de Dios. No le gusta que nada tome el lugar que Dios debe de tomar. Además, hermano, nos acordamos que Isaac nació después de 25 años de espera en la promesa de Dios. Y era el hijo que Abraham tuvo a los 100 años. Algo que yo he aprendido, hermano, cuando he tratado de enseñar en la congregación sobre lo que es la familia. Una de las cosas que he descubierto, se ha comprobado, hermano, que así es. Cuando alguien tiene un hijo ya avanzada edad, hermano, que debería de ser ya un abuelo, no un papá. Dicen que es algo diferente, trabaja porque el padre que es grande trata a los hijos como nietos, y ese es un peligro muy grande porque el padre tiene una carga grande. Pero hermano, mire el lugar donde estaba Abraham, por eso se lo digo. Pero sobre todo Dios había dicho a Abraham que en Isaac le daría descendencia, según nos dice Génesis, mi hermano, 21:12. Había habido una promesa antes de llegar a esta prueba al Señor de su vida. Entonces, nosotros, mi hermano, ¿qué nos conviene a nosotros? Cuando estemos en medio de nuestras pruebas y el enemigo quiere hacernos sentir víctimas, debemos recordar que Abraham salió victorioso gracias al Cordero sustituto. Como decía el apóstol, gracias a Dios por Jesucristo. Nosotros también saldremos victoriosos en Cristo. Esa es la promesa de Dios, hermano. No hay nada de lo que tú y yo estemos pasando que no esté dentro del plan de Dios, mi hermano. Así hayan metido las manos el enemigo, hemos de ver el plan de Dios glorioso sobre nuestras vidas, así como lo creemos, hermano, sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Y el Señor va a ser el que se va a llevar la gloria, porque Él es el que nos ha dado las fuerzas, porque Él es el que nos ha sostenido. Vamos a seguir mirando en la segunda parte del versículo 2, mis hermanos. Dios le pide a Abraham ir a la tierra de Moria. En aquella región David hizo un altar a Dios, y ahí mismo Salomón edificó el templo. Según 2 Crónicas 3:1, mi hermano, dice que cerca de ese lugar Jesús fue ofrecido como nuestro sustituto en la cruz. Dios indicó a Abraham que debía ofrecer a su hijo en holocausto. Dijo, ahí en el lugar que yo te mostraré. Este sacrificio, mis hermanos, es identificado en hebreo con la palabra hola, que significa hacer ascender. Consistía en poner las manos en la cabeza de la víctima, degollar y luego quemar totalmente.
Miren, mi hermano, el sacrificio consistía en poner las manos en la cabeza de la víctima, degollarlo y quemarlo totalmente. Y qué tremendo lo que hizo nuestro amado sustituto. Dios no permitiría que Abraham hiciese eso con su hijo, pero lo probó para hacer manifestar su actitud de obediencia incondicional. Y aquí es algo que tenemos que comprender como hijos de Dios, hermano. Es lo que Él busca, una actitud de obediencia incondicional, porque lo que Él nos pide, hermano, Él es el que nos ayuda a llevar a cabo todo esto. Todo lo que Dios nos ha dado debe ser colocado, mi hermano, voluntariamente bajo su propio señoría. Mucha gente, hermanos, es lo que yo me he fijado. Viene el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, omnipotente, y hace tantas maravillas, tantas señales, y esas son bendiciones. Y qué triste es ver en la gente que deja al Dios que bendice por una bendición que nos dio. Qué tristeza y qué poquito nosotros, mi hermano, con qué poco nos conformamos. Y es triste, pero esa es la realidad. Vamos a ver el inciso B que nos toca ahora. Dice, Abraham fue diligente en obedecer la petición divina, fue obediente. Y ahí están los versículos 3 y 4 y vamos a leerlos. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Qué tremendo, hermanos, porque aquí hay tantas cosas tan maravillosas que Dios nos puede enseñar. Él es el Dios de los secretos, bendito sea Dios por ello. Y los versículos 3 y 4 nos dan espacio a algún tipo de reacción negativa de Abraham frente al pedido de Dios. Podría él haber reaccionado, hermano, diferente, pero su actitud y conducta diligentes que él tuvo para con Dios, mi hermano, deberían de ser lecciones de fe para nosotros, hermano. ¿En qué tú estás batallando? ¿En qué estoy yo batallando? ¿Será acaso más difícil que lo que Dios le pidió a Abraham? Yo digo, quién sabe, hermano. Bueno, si amas los hijos, porque hay gente que no los ama, hermano. No los ama. Y el amor es muy diferente al capricho, a la necedad. El amor hace todo lo necesario para que ellos puedan, mi hermano, vivir mejor. Y es mucha la diferencia. Entonces, al estudiar el versículo 3, conocemos la diligencia del patriarca en cumplir con el pedido de Dios. Primero, mi hermano, lo que hace, él se levantó muy de mañana. Qué tremendo, porque Dios, hermano, ¿cuántas veces ha venido allá a tu cama y te ha levantado y estás reprendiendo hasta el insomnio? No, no es insomnio, es el Espíritu Santo despertándote. Dice que Abraham, lo primero que hizo, hermano, se levantó muy de mañana. Tenemos aquí la lección, hermano, de no ser perezosos cuando se trate de obedecer a Dios. Oh, pero cuando nos gusta que viene el sábado negro, hermano, que llaman acá y no anda la gente a las 2, a las 3 de la mañana. Ojalá y así fuésemos para obedecer a Dios, mi hermano. Se levantó de mañana. La pereza no va con los hijos de Dios, hermano. Y es algo que mucha gente no entiende. Lo segundo que vemos aquí, hermano, Abraham ensilló el asno que le ayudaría con la carga. Luego haciendo lo que seguía después de haberse levantado. El tercero tomó consigo 2 siervos para que lo acompañaran a él y a su hijo. Los siervos debían obedecer, aun cuando no entendieran todo lo que sucediera, mis amados hermanos. Tenían que obedecer a su amo. Y esto es muy que tenemos que entender, hermanos. Estamos para obedecer, aunque él dijo que no seríamos sus siervos sino sus amigos. Y es algo maravilloso lo que el Señor Jesús nos dijo a nosotros. Nunca debemos de anteponer el deseo de entenderlo todo al deber de obedecer. O usted quiere tener clara su voluntad, pero aquí entender lo que le pide. No, muchas veces no vamos a entender, hermano. Cuando el Señor nos llama, debemos ir a la dirección indicada, no a donde queremos. Es que yo quiero ir allá a adorar. No, ahí dice Dios, aquí te pones, ahí pongas, hermano. En el camino de la obediencia hallamos la revelación del plan de Dios. Porque
mira, hermano, la obediencia, la obediencia. La Biblia nos habla de aquel hombre que le llama a sus dos hijos, uno le dice que no, otro le dice que sí. ¿Cuál fue el que quedó mejor con él? Fue el que dijo que no, porque al último sí lo hizo, y el que dijo que sí no lo hizo. La obediencia a Dios, hermano, de cómo hacemos las cosas, Él lo toma en cuenta. Y lo cuarto que vemos, hermano, en este versículo es: Abraham tomó a Isaac su hijo. Lo tomó, o sea, era el tiempo. Tampoco Isaac sabía el propósito de Dios respecto a aquel viaje. Finalmente Abraham cortó la leña para el holocausto, entonces se levanta y fue al lugar indicado por Dios. Debemos aprender que los caminos de Dios, mi hermano, no están exentos de asuntos que al principio no entendemos, pero debemos de confiar que Él nos lo hará comprender a su tiempo. No al de nosotros, hermano, al tiempo de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. Entender que Dios no está jugando con nosotros, hermano. Él quiere que entendamos el plan maravilloso. Es maravilloso delante de sus ojos. Dice Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Juan 13:7, cuando Dios le habla a Pedro, le dice, ¿qué le dice, mi hermano? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, como diciendo Dios, haz lo que te estoy mandando a hacer, porque después vas a ver que tengo propósitos con tu vida. Y es hermoso. Esto es lo del versículo 3. Ahora el versículo 4 a nosotros nos revela, mis amados hermanos, que el camino de Berseba a la tierra de Moria era de 3 días. A pesar de lo largo de aquella ruta y del peso de su acción al llegar, Abraham no se retractó de continuar hasta consumar su acto de obediencia a Dios. De aquí aprendemos a ser perseverantes en el camino de Cristo, a pesar de lo difícil que parezca y de las lágrimas que tengamos que derramar en el trayecto. Porque yo me he dado cuenta muchas veces, amados hermanos, la gente cómo batalla, llega ya casi, cuando llega al final, suelta todo. Hay un peligro bien grande, porque nos deslizamos, hermano, como aquella mosca en la mantequilla, ¿verdad? En medio del sol. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar, hermano, cómo Abraham, este anciano, acuérdese, hermano, ya era grande de edad, estuvo decidido a llegar hasta el final con Dios, y al tercer día vio el lugar, el sacrificio. Al tercer día. Sabemos que lo sucedido en aquel monte es una ilustración clara, mi hermano, del sacrificio de Cristo a favor del pecador. Bendito sea Dios por Jesucristo. Por tanto, el creer la obra salvadora que el Señor hizo en el Calvario nos permite obtener la salvación. Debemos asumir una actitud perseverante, mi hermano, y una conducta firme en nuestro peregrinar de la fe. Porque ahorita hay mucha gente, hermano, que es cristiana, mucha gente que sigue, pero lo que ves en sus frutos no es digno de arrepentimiento, hermano, con su mismo lenguaje, con su misma actitud, con su misma forma áspera, grotesca de ser. No, mi hermano, Cristo hace cambios y yo soy testiga de ello. Vamos a ver el punto número 2. Dice: Abraham sabía que el cordero sustituto era para una provisión divina. Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina. Génesis 22, del 5 al 8. Lo vamos a estar leyendo. Y el primer inciso dice: Abraham confesó a sus siervos que regresaría con Isaac vivo. Ay, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y vamos a ver, miren lo que dice el versículo de Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué tremendo, hermano. El versículo 6 que nos dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué tremendo es esto, hermano. Maravillosa lección, mi hermano, maravillosa clase. Mientras el anciano se acercaba al lugar de sacrificio, su convicción era clara: Dios haría provisión de un cordero. Miremos, mi hermano, la confesión que hizo.
Y dijo mi hermano en el versículo 5, lo primero que vemos es una de las declaraciones de fe más importantes de la Biblia. Óigame mi hermano, más importantes de la Biblia. ¿Por qué razón? Una declaración. Él les dijo a los siervos que iban con el muchacho hasta un poco más adelante. Él y su hijo adorarían, pero los dos regresarían a ellos. Debemos recordar, mi hermano, que cuando Dios habló a Abraham en Génesis 22, 1 y 2, no le dijo que regresaría con Isaac a Berseba. Él le dijo, ahí entrégame a tu hijo en holocausto. Analicemos, hermano, pensando que nosotros vemos la historia y nos gozamos, y a mí hasta me hace llorar el mirar ya la acción que se llevó. Pero mi hermano, a Abraham Dios le dijo que ahí le ofreciese a su hijo en holocausto. Él no le dijo que iba a regresar a Berseba con su hijo, mi hermano, no. Le dijo, ahí entrégamelo en holocausto. Entonces, esto es lo maravilloso en la fe, mi hermano, que Abraham tenía, y usted y yo tenemos que comprender todo esto para que nos sea de bendición, mi hermano. Aunque le pidió ofrecerlo en holocausto, Abraham recordaba que la promesa divina hablaba de una descendencia a partir de Isaac. Acuérdense, Abraham ya tenía a Ismael, hermano. No, Dios le dijo, en Isaac te daré descendencia. Por tanto, al creer pudo hablar sobre su convicción, hermano. Esa convicción maravillosa que todos debemos de tener en ese maravilloso Dios, mi hermano, que nos amó tanto, envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario, y no nada más a morir, a resucitar, hermano, por nosotros, para darnos esperanza. Mira lo que dice, hermano, Hebreos 11 del 18 al 19, dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo está hablando, hermano, la actitud, y me encanta cuando Hebreos lo presenta al padre de la fe, hermano Abraham, como dice, que creyó esperanza contra esperanza. Y eso es algo, hermano, yo no sé si has vivido situaciones que a veces tú no miras el final de ello y te aferras porque sabes que Dios es fiel. Tú puedes lograr entender lo que aquí se expresa de Abraham. Bendito sea Dios por Jesucristo. Aprendemos que cuando Abraham ofrecía a Isaac, lo hacía en la convicción que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos. No sé qué pensaba Abraham, pero yo creo que esto pensaba, hermano. Hablar lo que creemos es una práctica acorde a la enseñanza de las Escrituras, mi hermano, y esto nos lo enseña en 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no a lo que yo digo, no escrito. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, nos dice Juan, mi hermano, dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso, mi hermano, debemos de declarar, aunque parezca que todo se nos viene encima, como a lo mejor en este momento le fue a Abraham, hermano, porque Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y aunque él le dijo, hermano, a los siervos, aquí espérenos, porque mi hijo y yo vamos a ir a adorar, pero vamos a regresar a ustedes. Mi hermano, él creyó, mi hermano, por lo tanto, lo que hizo, declararlo. Y eso es maravilloso, que nosotros debemos de testificar de la fidelidad de Dios antes que nuestros ojos puedan ver, mi hermano, el final de lo que Dios ha prometido, que nosotros podamos testificar que Él es grande, que Él es poderoso. Si nos vamos al versículo 6, mi hermano, nosotros podemos ver también que Abraham pone la leña del holocausto sobre su hijo. Debemos saber que antes de ser sustituidos por Cristo, nosotros cargábamos la culpa sobre nosotros y éramos reos de muerte bajo la justa ira de Dios. Además, la ofrenda del Cordero Sustituto fue una obra determinada por el Padre en la eternidad, desde el principio de la creación. Y eso a mí siempre me dobla, porque entre más conozco a Dios, mi hermano, menos entiendo su amor, porque es demasiado grande, demasiado maravilloso, demasiado misericordioso. Tan especial, hermano, que nunca nadie
Además, si hablásemos una palabra especial para poder decirle, claro, para nosotros conocida de gracias y una manera más hermosa que puede decir te amo porque por todo lo que has hecho. Pero no hay palabra que llene ese amor tan grande de Dios que la palabra gracias y decirle te amo por todo lo que ha hecho. Aún es corto por todo lo que Dios ha hecho por amor a nosotros, hermanos. Así como Abraham e Isaac no sabían por un tiempo cómo Dios proveería el cordero para ofrecer en el monte Moriah, mi hermano. El evangelio de Cristo fue un misterio oculto a través de muchas generaciones, pero ahora revelado para nosotros, mi hermano. Ya no está oculto de nosotros, como dice Colosenses 1:26. Pero el tiempo vendría cuando el cordero sería manifestado. Al ver a Abraham e Isaac yendo juntos al lugar hacia el holocausto, hermano, ¿qué aprendemos? Que ese plan maravilloso de Dios divino es llevar al hombre al conocimiento del Cordero de Dios sobre sus pecados, hermano, que son perdonados por esa obra expiatoria de Cristo. Como la salvación no es obra nuestra, sino de Dios, debemos de dar siempre gracias a Él por haber tenido en su mente un programa de salvación tan eficaz, mis hermanos, para nosotros, tan eficaz para que nosotros pudiésemos entrar a ese bendito lugar que Dios preparó para nosotros. Vamos a ver ahora, Isaac preguntó por el cordero y Abraham apuntó a Dios como proveedor. Génesis 22 del 7 al 8, mis amados hermanos, lo que vamos a mirar. Y dice, Génesis 22, 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremendo, hermano, todo esto. Los siguientes dos versículos, mi hermano, presentan una de las preguntas más importantes de la Biblia y su respectiva respuesta. Miramos, hermano, vamos a ver cómo Cristo es presentado aquí. El versículo 7 nos da a conocer la primera vez que Isaac habla con su padre en el camino al monte Moriah. El muchacho sabía la forma correcta, mi hermano, cómo se ofrecía un holocausto. Por eso le hace la pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ese punto Isaac no sabía que él era la ofrenda que Dios había pedido, mi amado hermano. No sabía Isaac, hermano. Se dice que no era un niño todavía ni un bebé cuando Isaac hizo eso. Ya tenía su edad, mi hermano, como para saber, entender estas cosas. Él sabía cómo su padre ofrecía los holocaustos al Señor. La pregunta de Isaac ocupa el centro de la revelación sagrada de las Escrituras. Desde el primer sacrificio hecho por Dios para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, en Génesis 3:21, por unos miles de años, hermanos, no hubo provisión de un cordero capaz de quitar el pecado del mundo. La sangre de los animales, hermanos, y aquí hay que entender, solo podía cubrir el pecado. Pero la conciencia del pecador no era limpia, ni su corazón regenerado, solo cubría. Pero el Espíritu Santo inspiró a muchos escritores para anunciar la llegada del único cordero capaz de llevar sobre sí el pecado del mundo. Como veremos ahora, mi hermano, Dios tenía reservado el anuncio que Abraham dio a Isaac como la mejor respuesta a la necesidad humana. En el versículo 8 aparece la respuesta de Abraham a la interrogante de Isaac. Dios proveerá de cordero, hijo mío. El hecho de que Dios fuera el que proveería, mi hermano, el cordero, nos enseña acerca del carácter amoroso del Padre Celestial. Estamos viendo, hermano, el sacrificio de Isaac como está, mi hermano, alineado al sacrificio que hizo Cristo por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Él no permitiría que Isaac fuera el sacrificio, sino le proveería un sustituto. Además, con aquella palabra de fe que Abraham habló, hermano, sobre la provisión del cordero, Isaac fue llamado a creer en la provisión anunciada. Le estaba dando ejemplo con su propia vida. Por tanto, no replicó el anuncio de su padre. Nosotros debemos tener una actitud de fe en que el plan de Dios, mis amados hermanos, para nuestra redención es perfecto. No son tus obras, no es lo bueno que haces, porque lo bueno que haces es gracias a Cristo,
Si no, no haríamos buenas cosas, porque al vivir en Él nosotros, por supuesto, da frutos, mi hermano, buenos, que nos hacen ser agradables delante de la presencia de Dios. Pero no es por ti, no es por mí. Debemos creer que en el día del juicio no cargaremos la culpa de nuestros pecados, y ese es un descanso grande, porque nuestra fe está puesta en la provisión de Dios a favor nuestro, mis amados hermanos. Y qué bendición es esto. Bendito sea Dios. 2 veces, una en el versículo 6 y otra en el 8, vemos que Abraham e Isaac se encaminan juntos al altar donde el cordero sería ofrecido. La fe nos llevará de la mano, mi amado hermano, la fe a la salvación que es en Cristo Jesús. Y esa misma fe nos hará participar de la gloria reservada en los cielos para los creyentes. Bendito sea Dios por Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de la actitud y conducta de Abraham como adoradores, hermano? Yo le dejo esa pregunta, mi hermano, para que usted solo se conteste. ¿Qué podemos aprender de esto maravilloso de Abraham, aún sabiendo que tenía que entregar a su hijo? Él creyó, mi hermano, esperanza contra esperanza, como dice Hebreos. Nuestro punto número 3, mis hermanos, es Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Génesis 22, del 9 al 13, vamos a estar mirando. Y nuestro inciso primero dice: Abraham colocó a Isaac en el altar convencido de la resurrección. Génesis 22, del 9 al 10. Dice el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora era la acción, hermano. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí se nos muestra el lugar donde se llevaría a cabo la ofrenda provista por el Señor. Abraham no podía equivocarse del lugar, mi hermano. Tenía que ir exactamente a donde Dios le había dicho que fuera. Y aquí, hermano, vamos a ver lecciones de gran valor. Número 1, primero le dijo que le mostraría aquel lugar, el versículo 2. Luego Abraham vio el lugar de lejos, el versículo 4. Ahora en el 9 nos dice que llegó con su hijo al sitio exacto que Dios había indicado. Sabemos que el Gólgota es el lugar donde Cristo hizo la ofrenda de su propia vida. El único sacrificio de carácter expiatorio que puede salvar al hombre de su pecado, según nos dice Juan 19, 17, mi hermano. Al llegar al monte Moriah, Abraham edificó un altar sobre el cual pondría la leña para ofrecer su sacrificio. Y ello nos recuerda la cruz donde fue ofrecido el Cordero de Dios. El mensaje de Cristo y este crucificado es el único que, al ser creído, mi hermano, puede dar al hombre la vida eterna. Como maestros y predicadores del Evangelio no debemos diluir este mensaje, sino hablarlo a todos, porque la palabra de la cruz es poder de Dios, hermano, como le dice Pablo a los Corintios en la primera carta 1:18, es lo que le dice. Él es poder, hermano, es poder para salvación, dice su palabra. La segunda parte del versículo 9 nos enseña cómo Isaac fue atado sobre la leña en el altar. El contexto de esta historia nos revela que Dios no aceptaría como sacrificio, óyeme bien, Dios no aceptaría como sacrificio un holocausto humano, sino que le pidió a Abraham hacerlo para probar su fe y dejarnos la lección definitiva al respecto. Acuérdate, hermano, el escritor es Moisés, y a Moisés le enseñó el Señor de todo lo que se hizo. Y como él empieza, dice, y llevó Dios para probar a Abraham, el versículo 1 del capítulo 22. Para probar. Entonces, para probar, Dios nunca va a pedir un sacrificio humano. Así es de que esté atento, hermano, a todas las cosas que por ahí usted oiga, porque dice que hay gente que se desvía de tal manera que aún va a creer a doctrina de demonios. Cuídate mucho, porque ya hemos vivido muchas cosas de esta manera. Dios siempre va a pedir algo diferente a lo que el diablo pide. El diablo le gusta que se sacrifique. A Dios no, mi hermano. Vidas humanas. Vamos a mirar solamente una, que fue el amado Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Entonces Dios prefiere que tengamos la disposición de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, mi hermano, que es nuestro culto racional. Según nos dice Romanos 12:1, que es como nos debemos de
debemos de agradecer al Señor, mi hermano, que ya no tenemos que edificar altares y sacrificar víctimas, porque en la cruz Jesús dio su vida, consumaron su vida para siempre, mi hermano, para que se diera nuestra redención. Y eso nos dice Juan 19:30. Estos estudios son bíblicos, hermanos, se han sacado de la Biblia y se trata de pegar a lo más que se pueda. Y vamos a ver la tercera cosa que podemos ver de todo esto, mi hermano. El versículo 10 revela el acto de obediencia a Dios por parte de Abraham, revela el acto de la obediencia. Él extendió su mano para hacer con su hijo conforme Dios le había pedido. De aquí aprendemos que la fe no negocia con la razón para obedecer a Dios. Si usted está esperando para entender, para negociar, hermano, no. Dios manda obedecer y usted y yo obedecemos. El buen soldado para eso está. Aquel altar con Isaac encima y la disposición del patriarca de ofrecer su cara ofrenda, hermano, porque fue tan alto su precio, revela también la fe. El poder resucitador del Señor, hermano. Hebreos 11:19, mi hermano, dice que en sentido figurado, ya lo leímos, Abraham recibió a su hijo de entre los muertos. Es lo que nos dice Hebreos 11:19. Figuradamente. Inciso B, al pasar la prueba, Dios reveló a Abraham el cordero sustituto. Génesis, vamos a leer del capítulo 22, del 11 al 13. Ya estamos por terminar, amados hermanos, nos falta un poquito. Y dice Génesis 22:11, entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Número 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a mirar, mis hermanos. Ahora la palabra presenta el desenlace final de la prueba que Dios hizo a su siervo Abraham. Miremos, mi hermano, que aprendemos de aquí respecto a Cristo. Acuérdese, Cristo nuestro sustituto. Lo primero que aprendemos, el versículo 11, el ángel dio voces desde el cielo a Abraham y lo llamó 2 veces por su nombre. Y este doble llamado, mi hermano, es el primero de 7 eventos semejantes en la Biblia. Y es bien importante ver esto, mi hermano. Dios también mencionó 2 veces seguidas el nombre de Jacob, según Génesis 46:2. También de Moisés 2 veces, Éxodo 3:4. De Samuel en primera de Samuel 3:10, mi hermano. De Simón Pedro, mi hermano, en Lucas 22:31. De Marta, en Lucas 10:41, cuando dice, Marta, Marta, afanada en tu quehacer, 2 veces. Y de Saulo, lo vemos cuando la conversión de Saulo, hermano, en Hechos 9:4. Es una bendición, mi hermano. Dios tiene propósitos y mire a quienes les volvió a llamar por 2 veces. Bendito sea el Señor. Y es una bendición y un privilegio lo que Dios hace en nuestras vidas, porque Él sabe lo que ha estado tratando y ha hecho en nuestras vidas también. Bendito sea Dios. La misma respuesta de Abraham cuando Dios lo llamó para probarlo es la que da cuando lo llama para ponerle fin a la prueba. Esta fue su respuesta, heme aquí. De ello aprendemos 2 lecciones. La primera, que Dios no nos llevará a una prueba que supere nuestra capacidad de resistir. Hermano, cuando hablemos de la tentación, y esto es algo que hay que tener claro, dice que gente dice, Dios no nos da más de lo que podamos resistir, se habla de la prueba, es porque nuestra concupiscencia, esto fue una prueba, esta no fue tentación. Son 2 cosas muy diferentes, pero el Señor sabe a qué resistencia está haciendo estas vasijas de barro, hermano, para su honra y su gloria, y de acuerdo a ello es como las va probando. Bendito sea el Señor por ello. Vamos a seguir. La segunda que vemos aquí, la fe nos permite vivir en comunión con Dios y estar cerca de Él cuando nos llama para uno u otro asunto, según Hebreos 11:6, mis amados hermanos, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y el 11 es 11:6b. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a todo aquel que le obedece. Por eso niega tu orgullo, apártate del orgullo que viene en el humano, mi hermano. Es vestimenta que nos dejó después de que pecó Adán y Eva.
deshazte en el nombre de Jesús y empieza a darle la gloria a Dios. Vamos a ver lo segundo que podemos aprender de esto, mis hermanos. En el versículo 12, el ángel orienta al patriarca a no extender su mano sobre el muchacho. El ángel revela lo que el Señor buscaba con aquella prueba, hacer evidente que aquel hombre, hermano, de fe le temía. Abraham le temía a Dios. Y la evidencia de ese amor estuvo en el hecho, mi hermano, que no le negó su propio hijo, su único hijo. Ahora en este tiempo la evidencia nos está dejando mal, porque en vez de demostrarle a Dios que le amamos a pesar de todo, preferimos a veces otras cosas, a veces que está lo poco que podemos en la casa de Dios. O estar, yo no le estoy hablando al que por enfermedad que ha estado expuesto, nosotros tenemos algo claro. No, aquel que hermano no le importa, puede estar su trabajo primero, puede estar otra cosa primero antes que Dios. Y ese es un peligro muy grande, mi hermano. Vamos a entender lo que Dios quiere. Por eso muchas veces no prosperamos ni salimos de ese lodo. Los padres cristianos debemos de recordar, hermano, que los hijos son herencia del Señor según el Salmo 127:3 y los debemos de presentar a Él, a Dios, para que los bendiga. Mateo 19:13 al 15 nos habla de esto, mis amados hermanos, recuérdenlo. Y lo tercero, mi hermano, que podemos aprender, en el versículo aparece un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Que el último que leemos, mi hermano, ¿qué dice? Aparece un cornero por sus cuernos. Abraham lo tomó y lo ofreció en lugar de Isaac su hijo. Aquí se cumplió la primera parte de la provisión anunciada. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. El versículo 8 nos dice esto, mi hermano. Y aquí en ya podemos nosotros ver el 13, mi hermano, que Dios proveyó para el holocausto. Entonces podemos aprender que el mismo Dios que prueba es el que provee. Él es el Dios Jireh, nuestro proveedor. Jehová Jireh, cuando usted oiga, mi hermano, ese es Dios nuestro proveedor. La segunda parte de la respuesta de Abraham a Isaac apunta a la cruz de Cristo. La segunda, Dios proveyó a su propio hijo como rescate para salvar al pecado. Nosotros merecíamos morir por ser culpables ante la justicia divina. Pero Cristo llegó a ser nuestro sustituto al morir en la cruz. Bendito sea Dios por Jesucristo. Él resucitó, mis amados hermanos, y vive para interceder siempre por nosotros ante el Padre. Y esto hay que comprenderlo, para siempre delante del Padre. ¿Qué nos puede estorbar la oración que tenemos nosotros para con Dios, hermano? Y esto lo ha enseñado la iglesia, el pecado que nosotros cometamos. Estemos en pecado delante de Dios y siempre Él oirá nuestras oraciones. Nuestro estudio nos ha permitido escudriñar el ofrecimiento de Isaac y el significado, mi hermano, cristológico que ello tiene. Así sabemos que el costo de nuestra salvación, mi hermano, así sabemos el costo. No la tengas por poco, porque es demasiado lo que Dios pagó. Dios es el único que tiene poder legal para condenarnos a la muerte eterna. Ha provisto en Cristo la manera de eficaz, mi hermano, eficaz de salvarnos, y bendito sea Dios por ello. La Biblia exalta la benignidad del Señor e indica que ella nos guía al arrepentimiento. Según Romanos 2:4, mira lo que dice: oh, menospreciáis, ya me lo acabo, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú te arrepentiste no porque eres bueno, porque Dios, al tú dejarlo, al empezar a escucharlo, Él mismo te guió al arrepentimiento. No fuiste tú, no fui yo, fue Él por amor. Dice: yo tengo misericordia de quien yo quiero. Así es de que no está en ti, no está en mí, está en Él. Aprovecha lo que Dios te ha dado, amado hermano. El mensaje que debemos predicar no es que Dios ha hecho una nueva lista de requisitos para que los hombres vayan al cielo, como en muchas congregaciones hay. Por el contrario, Él ha provisto en su Hijo una fórmula de gracia para el pecador arrepentido. En Cristo nada más, no hay más, mi hermano. Si el pecador oye el evangelio y se arrepiente, recibe de Cristo el perdón, la limpieza del pecado y una nueva vida suficiente. Todo ello fue provisto en la cruz y válido por la resurrección de Cristo. Los creyentes debemos de desarrollar una actitud de amor ferviente hacia aquel que nos dio la vida. Sea agradecido, hermano. Dele su vida completa. Asimismo, la manera de vivir de quien hemos sido redimidos a tal costo
no debe ser menos que una conducta piadosa. Y aquí es donde mucha gente, hermano, su conducta no está reflejando a Cristo, porque quieren vivir como esta humanidad desenfrenada. Nosotros no somos iguales, hermano, portándonos déspotas, orgullosos, vanidosos, prepotentes. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Cristo vino aún a lavar los pies de los discípulos y dijo, si alguien quiere ser mayor en el reino, dice, necesitamos ser servidores, porque vamos a ser, hermanos, mayores, dice en su palabra. Quiere ser un hijo de Dios, mi hermano, que ha creído, que ha aceptado, hermano, el sustituto maravilloso que fue Cristo por nuestro pecado. Maravilloso fue Dios. Es, mi hermano, portarnos de la manera, no es portarnos de tener esa identidad en Cristo, que es lo que estaba enseñando, hermano. Y cuando Cristo viene a darte identidad, tu conducta viene a ser diferente, piadosa, justa, no como el mundo es, hermano. Los hijos religiosos muchas veces que supuestamente dicen que son hijos de Dios. Si Dios, hermano, volviera a enviar a Cristo, vendría a decir lo mismo, sí, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque a veces lo que hacemos no es lo que debemos. Hermano, acuérdese todo lo que Él hizo en la cruz, mi hermano. Él dice que viene por nosotros, Él dice que nos ha justificado, nosotros lo hemos creído, pero hay que mantener una conducta, mi hermano, de acorde a lo que decimos que somos. La siguiente clase, mi hermano, que vamos a ver, mi hermano, la número 5, es José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Génesis 37 hay que estudiar y va a ser dada por mi hermana Josefina Puga. Si somos discípulos de Cristo, no solo en cuanto a la fe, sino también respecto a la vida santa que Él trazó con su ejemplo. Quédese con esto, mi hermano. Usted debe de demostrar que verdaderamente está conectado a ese árbol maravilloso, y usted va a demostrar lo que Cristo demostró. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor bendito, por el sustituto maravilloso que diste, Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha dado, Señor, perdón. Nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha regenerado, nos ha justificado delante de tu presencia, Señor. Una justificación tan hermosa, Señor, que nos ha dado paz delante de ti, Señor. Y nos ha dado paz para con los hombres, eso dice tu palabra, Señor. Gracias por la santificación que cada día, Señor, trabajas en nosotros. Gracias, Señor bendito, por esta clase hermosa, mi Dios, que cada uno de mis hermanos que escuchen esta clase, Señor, puedan aprender lo maravilloso. Que tu palabra, Señor, que fue escrita, Señor, a través de hombres inspirados por ti, Señor, podamos entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a comportarnos aún como hijos tuyos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor. Si alguien escuchara esta enseñanza, Señor, y no te ha conocido, Padre, que este sea el día para él, Señor, nacer de nuevo, como dice tu palabra, Señor. Ser una nueva criatura creada en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que de este paso de fe, Señor, te entregue su vida, Señor. Pida perdón por sus pecados, Señor, y empiece a vivir de una manera diferente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que bendigas a cada oyente, Señor. Bendigas a cada uno de los que han escuchado, Señor, y que sigas, Señor, formándolos de acuerdo al propósito que tú tienes. Sabiendo, Señor, que aún en estas lecciones podemos aprender tanto de Abraham, Señor, sobre todo lo que resaltó, Señor, la obediencia, Señor, la sumisión que tuvo para contigo, y aún usaste como ejemplo, Señor, de lo que venía a ser Cristo, Señor, cuando sustituiste a aquel carnero, Señor, a Isaac por aquel carnero que tú proveíste, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.